El cine chileno nunca ha tenido una historia lineal, más bien parece una película construida a partir de fragmentos, momentos de auge, largos silencios, intentos de reconstrucción y una pregunta que vuelve una y otra vez con el paso de las décadas. ¿Por qué el cine chileno, a pesar de su reconocimiento internacional, todavía parece mantener una relación distante, ambigua, con gran parte de su propio público? Para intentar responder esa pregunta, primero hay que mirar hacia atrás, mucho más atrás, volver al momento en que el cine llegó por primera vez al país. Porque el cine chileno no nació en Santiago, nació en los puertos. A fines del siglo XIX, ciudades como Valparaíso, Antofagasta e Iquique comenzaron a recibir una tecnología que parecía sacada del futuro. Imágenes en movimiento. En 1897, en Iquique, se estrenó Una cueca en Cabancha, dirigida por Luis Odo, un breve registro cotidiano que hoy es considerado el nacimiento oficial del cine chileno. Desde entonces, la historia cinematográfica del país comenzó a dividirse en distintos periodos. El cine silente, la llegada del sonoro, el cine clásico industrial, el nuevo cine latinoamericano, el cine de resistencia durante la dictadura y exilio, el cine de transición y finalmente el cine digitalizado contemporáneo. Pero si existe un periodo que distintos investigadores consideran clave para entender el presente del cine chileno, son los últimos 25 años. No, en la diversidad, el abaratamiento de los costos de producción, en la institucionalización, el surgimiento de escuelas, el fondo estatal, o sea, el financiamiento, o sea, lo importante es la ley audiovisual, la ley de fomento audiovisual, que se aprueba por ahí creo que 2004, 2005, y eso es lo que da, ¿cachai? Esa como promoción del estado de la producción, ¿cierto?, del cine, es lo que da que se empiecen a poder financiar más películas, ¿cierto? Aunque, para entender realmente ese presente, primero hay que detenerse en uno de los primeros grandes momentos del cine chileno, la década de 1920. Durante esos años, el cine mudo vivió su verdadero auge. Según el director de la Cineteca Nacional, Marcelo Morales, el cine comenzó a ocupar un lugar central dentro de la vida pública. El país producía documentales, registros políticos, películas sobre boxeo, paisajes y desastres naturales, pero sería la ficción la que terminaría consolidando una identidad cinematográfica propia. En medio de un Chile marcado por tensiones sociales, reformas políticas y un fuerte sentimiento nacionalista, aparece El Husar de la Muerte, dirigida por Pedro Sienna. La película rescata la figura de Manuel Rodríguez y transforma el cine en una herramienta de construcción identitaria en un país que atravesaba profundas transformaciones. Más de 120.000 personas llegaron a verla. Para la época era una cifra enorme. En 1925 se convirtió así en uno de los puntos más altos del cine chileno del siglo XX. 16 largometrajes y 18 documentales estrenados en un solo año. Pero el auge duró poco. La crisis económica de 1929, la inestabilidad política y posteriormente la llegada del cine sonoro golpearon duramente a una industria todavía frágil. Adaptarse al sonido era caro. Chile no tenía los recursos técnicos suficientes y gran parte de las productoras comenzaron a desaparecer. A eso se sumó otro problema, todavía más grave, la falta de conservación. Según el historiador Jaime Córdoba, de más de 200 películas realizadas durante el periodo silente, apenas sobrevive cerca del 13%. El resto se perdió para siempre. La imagen final de esa etapa parece casi simbólica. En 1932, el camarógrafo Gustavo Bucinius, una de las figuras más importantes del cine mudo chileno, murió frente al Palacio de la Moneda, mientras registraba un levantamiento militar. Su muerte, cámara en mano, terminó cerrando una de las primeras grandes etapas del cine nacional. Aún así, el cine chileno insistía en sobrevivir. La llegada del sonido durante los años 30 abrió un nuevo desafío. Mientras el país intentaba recuperarse económicamente tras la crisis internacional,
el cine comenzaba lentamente a adaptarse a las nuevas tecnologías. Durante un tiempo la producción cine sobrevivió gracias a los noticieros cinematográficos, pequeñas piezas audiovisuales que mostraban hechos de actualidad antes de las funciones principales. Pero el gran objetivo seguía siendo el mismo: construir una industria de ficción. En 1934, Jorge Delano estrena Norte y Sur, considerada una de las primeras películas chilenas con sonido incorporado. Poco después, con la creación de la Corfo y posteriormente de Chile Films en 1942, comienza el gran sueño industrial chileno. La idea parecía ambiciosa: construir una industria cinematográfica comparable a las grandes cinematografías latinoamericanas. En paralelo, figuras como José Bor, Jorge Coque Delano y Eugenio de Liguoro impulsaban producciones independientes financiadas por capitales privados. Según Marcelo Morales, incluso algunas de esas películas lograban tener más valor artístico que las realizadas dentro de Chile Films. Pero existía un gran problema de fondo. El cine chileno producía películas demasiado costosas para un mercado pequeño. Había ambición, pero no una estructura económica capaz de sostenerla. La película Esperanza, estrenada en 1949, terminó convirtiéndose en símbolo de ese fracaso industrial. Para filmar apenas una secuencia, se construyó un barco completo dentro de un estudio. El resultado fue espectacular y financieramente insostenible. Según la investigadora Alicia Vega, el periodo mezclaba entusiasmo empresarial con intentos estatales por consolidar un mercado cinematográfico nacional, pero las políticas eran intermitentes y carecían de continuidad real. El crítico Carlos Osa lo resume de manera más dura: el cine chileno todavía estaba lejos de construir una verdadera corriente artística reconocible. Durante los años 50 la situación empeora. Chile Films cae. Los inversionistas privados abandonan el sector y el cine sobrevive gracias a esfuerzos aislados, noticieros y documentales institucionales. Sin embargo, mientras la industria parece desmoronarse, algo comienza a gestarse silenciosamente dentro de universidades y cineclubes. Nuevas generaciones de realizadores empiezan a mirar hacia Europa, hacia el neorrealismo italiano y hacia las nuevas corrientes cinematográficas del mundo. Ya no quieren hacer únicamente cine de espectáculo, quieren mirar la realidad. Y esa transformación cambiará completamente la historia del cine chileno. Hasta entonces, gran parte del cine chileno había evitado mostrar los conflictos sociales del país. Mientras crecían las poblaciones callampas y aumentaban las desigualdades, las películas seguían mostrando versiones maquilladas de la realidad. Carlos Osa llamó a ese periodo la estética del maquillaje. Pero, hacia los años 60, el cine comienza finalmente a salir a las calles. La llegada del formato 16 milímetros permite filmar con mayor libertad y menores costos. Los cineastas empiezan a registrar pobreza, marginalidad y tensiones políticas directamente desde el espacio público. El Festival de Viña del Mar se transformó entonces en un punto de encuentro fundamental, y con la Ley de Fomento Cinematográfico de 1964, el cine chileno vuelve a expandirse. Aparecen nombres que marcarán la historia cultural del país: Miguel Litín, Raúl Ruiz, Patricio Guzmán, Aldo Francia y Elvio Soto. Películas como Largo Viaje, Valparaíso mi amor y El Chacal de Nahuel Toro no solo renuevan la estética cinematográfica nacional, también cambia la relación entre el cine y el espectador. Por primera vez, muchos chilenos comienzan a verse reflejados en la pantalla. El cine se convierte en una herramienta política y social, influenciado por la Revolución Cubana y por el llamado Nuevo Cine Latinoamericano. El cine chileno asume una postura crítica frente a la realidad nacional. Ya no se trata solamente de entretener, se trata también de generar conciencia. Pero nuevamente, el proceso será interrumpido. El golpe militar de 1973 fractura brutalmente la producción cinematográfica cultural del país.
Muchos cineastas parten al exilio, otros permanecen en Chile trabajando bajo censura. Según Jacqueline Mouesca, el cine chileno comienza a dividirse en dos caminos, uno realizado fuera del país y otro desarrollado clandestinamente dentro de Chile. El documental y el video se transforman en herramientas de resistencia. Colectivos, como Teleanálisis, registran protestas, represión y violencia política que la televisión oficial no muestra. Filmar deja de ser solamente una práctica artística, se transforma también en un acto político. A pesar del control cultural impuesto por la dictadura, algunas películas logran abrirse espacio. Imagen latente, Julio comienza en julio, o El zapato chino, desarrollan formas indirectas de representar la realidad chilena. Con el retorno a la democracia en 1990, comienza un nuevo proceso de reconstrucción. El cine chileno vuelve lentamente a reencontrarse con sus espectadores. Películas como Johnny 100 pesos, La frontera, Calugo Menta y posteriormente Machuca o Taxi para tres representan las heridas sociales de la transición democrática y conectan nuevamente con amplios sectores del público. Pero algo comienza a cambiar hacia los años 2000. Según Iván Pinto, el cine de transición se cierra simbólicamente con Machuca y Taxi para tres. Ambas películas condensan las desigualdades sociales, la marginalidad y los conflictos históricos heredados de la dictadura. Después de eso emerge otro cine, más íntimo, más autoral, más fragmentado, el llamado novísimo cine chileno. Comienza a explorar relatos cotidianos. Entonces cambia el modelo de producción, es un cine que entra en un circuito más globalizado, surgen las escuelas, los nuevos directores, ¿cachai? Yo creo que por ahí va, como la transformación, ¿cachai? Sí, eso es importante. Personajes solitarios y conflictos personales. Películas como Play, En la cama o La nana se alejan parcialmente del discurso político explícito de décadas anteriores. Pero, hacia 2010, ese mismo cine vuelve a transformarse. Chile cambia. Las movilizaciones sociales aumentan. La desigualdad vuelve a instalarse en el centro de la discusión pública. Y el cine nuevamente responde. Películas como El Club, Aquí no ha pasado nada, Rara o los documentales de Maite Alberdi comienzan a observar directamente las fracturas sociales, las disidencias y las tensiones estructurales del país. Sin embargo, la contradicción permanece. Aunque el cine chileno alcanza reconocimiento internacional con películas como Una mujer fantástica, ganadora de un Oscar, la conexión con el público local continúa siendo irregular. Ahí aparece una de las preguntas centrales de esta investigación. ¿Por qué el cine chileno, pese a su prestigio, todavía parece incapaz de construir una relación masiva y estable con sus propias audiencias? Dos. El espejo latinoamericano. Chile frente a sus pares. Para entender realmente las dificultades del cine chileno, no basta únicamente con mirar su historia interna, también es necesario mirar hacia afuera, porque mientras Chile avanzaba entre interrupciones, crisis y reconstrucciones constantes, otros países latinoamericanos lograron consolidar industrias cinematográficas mucho más estables, masivas y duraderas. Dos casos aparecen inevitablemente en esa comparación: México y Argentina. Dos cinematografías
que no solo produjeron películas, también construyeron estrellas, imaginarios colectivos y relaciones emocionales profundas con sus públicos. La historia del cine mexicano suele dividirse en distintas etapas: el periodo mudo, la industrialización o clásico industrial, la época de oro, la crisis de los años 70, el nuevo cine mexicano y finalmente el cine contemporáneo. Pero si existe un momento que marcó para siempre la identidad cultural de México, fue la llamada época de oro. Entre las décadas de 1930 y 1950, el cine mexicano logró algo que ninguna otra cinematografía latinoamericana había conseguido hasta entonces: construir una verdadera industria continental. Y para entender por qué ocurrió, hay que mirar el contexto político y social de la época. Después de la Revolución Mexicana, el Estado comprendió rápidamente que el cine podía transformarse en una herramienta cultural poderosa. No solo servía para entretener, también podía ayudar a construir identidad nacional en un país profundamente desigual y fragmentado. Según la investigadora Mónica Villarroel, el cine mexicano fue entendido tempranamente como una herramienta de construcción cultural y política, y México supo aprovecharlo. Mientras el país avanzaba hacia la urbanización moderna, el cine comenzaba a construir relatos profundamente ligados a lo popular: rancheras, melodramas, comedias y figuras heroicas conectadas emocionalmente con las audiencias. Películas como Allá, en el Rancho Grande, transformaron el mundo rural mexicano en un símbolo cultural reconocible en toda América Latina. Y luego aparecieron las grandes estrellas: Pedro Infante, Jorge Negrete. Más que actores, se transformaron en íconos continentales. Según el ensayista Carlos Monsiváis, el cine mexicano funcionó durante décadas como una verdadera fábrica de mitologías. El público no solo veía películas, también encontraba versiones idealizadas de sí mismo, de sus barrios, de sus familias y de sus emociones. La pobreza, las desigualdades y las tensiones sociales eran transformadas en melodramas cercanos y emocionalmente reconocibles. Y ahí estaba una de las claves. México entendió que el cine no debía hablarle únicamente a las élites culturales, debía hablarle al pueblo. Y además comprendió algo igual de importante: la distribución. Durante los años 40 y 50, las películas mexicanas comenzaron a circular masivamente por América Latina. El idioma común, la ausencia de grandes industrias regionales y la fuerza emocional de sus relatos permitieron que México dominara gran parte del mercado cinematográfico latinoamericano. Pero el éxito mexicano no dependía solamente de las historias. También existía una enorme maquinaria industrial detrás: estudios, distribución, música, estrellas, técnicos, fotógrafos, circulación continental. Según distintos investigadores, México logró transformarse en el gran polo cinematográfico de América Latina. Directores, actores y técnicos viajaban constantemente entre países. Las influencias mexicanas comenzaron a sentirse incluso dentro del cine chileno. El director chileno Guillermo Bravo sostiene que durante décadas muchas películas chilenas intentaron replicar directamente los modelos narrativos mexicanos. Si en México aparecían charros y rancheras, en Chile surgían guasos y relatos campesinos que buscaban generar un vínculo emocional parecido con el público. Pero hacia los años 60, ese modelo comienza lentamente a desgastarse. La televisión modifica los hábitos de consumo. Nuevas juventudes urbanas emergen en América Latina y las viejas fórmulas melodramáticas comienzan a perder fuerza. Entonces el cine mexicano vuelve a cambiar.
Películas como Los Olvidados de Luis Buñuel rompen con la imagen idealizada del país y comienzan a mostrar la marginalidad urbana de manera mucho más cruda. Posteriormente aparece el nuevo cine mexicano, influenciado por el neorealismo italiano, la nouvelle vague francesa y las transformaciones políticas de América Latina. El cine ya no busca únicamente representar una identidad nacional estable, ahora también intenta cuestionarla. Décadas más tarde, México volvería a reinventarse una vez más. Directores como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu lograrían insertar problemáticas profundamente mexicanas dentro de relatos universales. Películas como Amores Perros y Tu mamá también y Roma demostrarían que el cine mexicano todavía conservaba una capacidad histórica, hablar desde lo local hacia el mundo entero. Y mientras México consolidaba una continuidad industrial, Argentina construía otro modelo igualmente poderoso. El cine argentino fue una de las primeras cinematografías latinoamericanas en consolidar una estructura industrial estable. Desde comienzos del siglo XX, Argentina desarrolló estudios, infraestructura y un mercado interno considerablemente más grande que el chileno. Películas como Tango o La Guerra Gaucha ayudaron a construir una identidad nacional profundamente ligada al tango, a la ciudad y a las experiencias cotidianas de las clases populares y medias. Según Marcelo Morales, Argentina logró tempranamente desarrollar un lenguaje cinematográfico propio y una conexión muy fuerte con su público. Esa conexión no surgía únicamente desde la política cultural, también nacía desde la cercanía emocional. El público argentino veía en pantalla sus barrios, su forma de hablar, sus conflictos, sus códigos culturales, y eso ayudó a consolidar una relación mucho más estable entre cine y audiencia. Durante las décadas de 1930 y 1940, Argentina llegó a producir cerca de 50 películas al año. Estudios como Argentina Sono Films y Lumilton impulsaron una industria que competía directamente con México dentro del continente. Más adelante, durante el peronismo, el Estado asumió un rol aún más activo en el desarrollo cinematográfico. Se implementaron créditos, cuotas de pantalla y mecanismos de apoyo a la producción nacional. El cine comenzó a entenderse como una herramienta estratégica para la cultura y la identidad argentina, pero al igual que en otros países latinoamericanos, las tensiones políticas también atravesaron la pantalla. Durante los años 60 y 70 aparece el llamado cine militante. Películas como La Hora de los Hornos de Fernando Solanas y Octavio Guettino transformaron el cine en una herramienta abiertamente política y revolucionaria. El contexto latinoamericano había cambiado. La revolución cubana, los movimientos sociales y el pensamiento marxista influían directamente en las nuevas generaciones de cineastas. El cine dejaba de ser únicamente espectáculo, ahora también era militancia, pero nuevamente la historia sería interrumpida. La dictadura militar argentina de 1976 instala censura, persecución y desapariciones. Muchos cineastas son exiliados, otros desaparecen. Aún así, el cine argentino logra desarrollar formas indirectas de resistencia y con el retorno de la democracia comienza uno de los procesos culturales más importantes de América Latina, la reconstrucción cinematográfica de la memoria. Películas como La Historia Oficial abordan directamente los traumas de la dictadura y convierten el cine en un espacio de reflexión colectiva sobre los derechos humanos y la memoria histórica. Más adelante, la creación del INCA y la aprobación de la Ley de Cine de 1994 permitirán consolidar uno de los modelos de financiamiento cinematográfico más sólidos de la región. Según Guillermo Bravo, ahí aparece una de las principales diferencias con Chile. Mientras Argentina logró sostener durante décadas una institucionalidad relativamente continua, con financiamiento, formación y escuelas de cine permanentes,
Chile avanzó históricamente de manera mucho más fragmentada. De esa estructura surgiría posteriormente el llamado Nuevo Cine Argentino. Películas como Pisa, Birra, Faso, La Ciénaga o El secreto de sus ojos combinarían cine de autor, crítica social y éxito internacional, consolidando nuevamente el prestigio argentino en el mundo. Y es justamente ahí donde la comparación con Chile se vuelve inevitable, porque mientras México y Argentina lograron construir industrias relativamente continuas capaces de formar públicos, consolidar estrellas y mantener vínculos emocionales duraderos con sus espectadores, el caso chileno aparece marcado por interrupciones constantes, golpes políticos, crisis económicas, institucionales frágiles, mercados pequeños, fondos concursables, producciones intermitentes. El cine chileno nunca dejó de existir, pero muchas veces tuvo que volver a empezar desde cero. Y quizás ahí aparece una de las diferencias más profundas. México y Argentina entendieron tempranamente que el cine también era industria, mercado y formación cultural. Chile, en cambio, desarrolló históricamente una relación mucho más autoral, fragmentada y dependiente de esfuerzos individuales. Sin embargo, esa misma fragilidad también construyó otra identidad, porque mientras Chile levantaba mitologías populares y Argentina desarrollaba un cine atravesado por la memoria política, Chile comenzó a construir una cinematografía más íntima, más observadora y profundamente ligada a las fracturas sociales de su propia historia. Una cinematografía menos masiva, pero muchas veces más silenciosa, más incómoda, más fragmentaria. Y tal vez, precisamente ahí, en esa mezcla entre precariedad, discontinuidad y mirada social, se encuentra una de las claves para entender el lugar que hoy ocupa el cine chileno dentro de América Latina.